Mi querido Juan María Naveja, como siempre, qué gusto saludarte y vaya que la información no para. Ya ayer empezábamos a adelantar parte de esto. Raquel Buenrostro se queda en la Secretaría de Economía. ¿Cómo estás, mi querida Magda? Con el gusto de saludarte y saludar a la audiencia de Mega Noticias. Ya no fue mucha sorpresa porque, pues, desde que se supo de la renuncia de Tatiana Cloutier, se veía la posibilidad de que llegara alguien de plena confianza del presidente de la República, como es Raquel Buenrostro. Hay que decir, mi querida Magda, que Raquel Buenrostro tiene dos facetas en este gobierno. Primero, cuando fue oficial mayor, y te recuerdo uno de aquellos temas que tú has traído a colación y que siguen sin respondernos. ¿Qué pasó con las pipas? Porque ella fue la encargada de comprar las pipas al principio Claro. de la administración para trasladar gasolina. Hasta la fecha no nos resuelve nada, pero también fue la responsable de desarticular gran parte de la base de empleados del gobierno federal, como de la compra de medicamentos. En la Oficialía Mayor de Hacienda, a la gente, a los burócratas les quedó mucho al ver. En el SAT tuvo una labor muy destacada. Allí sí hay que reconocer que el Así trabajo es. de Raquel Buenrostro en el SAT fue un muy buen trabajo, sobre todo en materia de cobrarle a los empresarios, mi querida Magda, que ahora será con quienes le tocará trabajar. Y precisamente con este background de información, Juan María, ¿qué va a pasar ahora con el SAT? ¿Se queda acéfalo? Es un momento, también hay que señalarlo, es un momento coyuntural, es un momento en donde el gobierno federal requiere llevar una muy buena administración de sus finanzas, una muy buena administración de sus ingresos, por toda la gran cantidad de compromisos que tiene. Hay que recordar que está incrementando la partida para los programas sociales, entre ellos la pensión para los adultos mayores, que tiene un propósito muy claro para cuando termine el sexenio de haber duplicado la cantidad con la que inició. Tiene por el otro lado el asunto pues de no estar cobrando este impuesto que se da sobre las gasolinas, el famoso IEPS. Tiene también pues varios asuntos de carácter, estamos hablando, sí, por ejemplo, en el caso, perdóname, en el caso de los hidrocarburos, todo este ingreso que se está generando, pero que al mismo tiempo hay que saber distribuir muy bien toda esa cantidad de dinero. Y aunque eso corresponde a la Secretaría de Hacienda, pues hablamos que el ingreso que llega por los impuestos es a través del SAT. Sí, aquí esto que está señalando es bien importante. A ver, ella logró capturar dinero que no se ha cobrado. Por ahí está pendiente una cuenta de Televisión Azteca, de Grupo Salinas, que dice Ricardo Salinas que no va a pagar porque no es correcto lo que le están cobrando. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero ya no hay tantos grandes deudores como los que estuvo cobrando Raquel Buenrostro. Vamos a añadir a esto que tú decías ya, lo que ha significado una baja en los ingresos con no estar cobrando impuestos a la gasolina. Y la otra parte que acabamos de saber, que no aumentarán las tarifas en las carreteras. También por allí habrá una disminución en los ingresos del sector público. Y me Así es. imagino, es de esperar que la nueva secretaria de Economía le sugiera al presidente de la República a alguien que entre en su lugar. Hay que recordar que en ese sexenio la primera responsable del SAT es la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, que más o menos era del mismo estilo de Raquel Buenrostro. Entonces, esta administración había tenido en esa área un par de mujeres que estaban cobrando bien. Vamos a ver qué sucede. Pero ahí te va una cosa que sucedió ayer, mi querida Magda. ¿Quiénes se reunieron con López Obrador después de que se hizo oficial la salida de Tatiana Cloutier? Ahí te va. La A ver. secretaria de Energía, el director de la Comisión Federal de Electricidad, el director de Petróleos Mexicanos, es decir, el bloque duro que quién sabe cómo esté observando el tema de las consultas con Estados Unidos y Canadá para determinar si se llega a un acuerdo en el marco del Tratado de Libre Comercio para por fin romper la queja que hay por parte de Estados Unidos y Canadá en materia de la discriminación que se está registrando en contra de empresas que son productoras de energía y que están siendo víctimas de una predilección por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, Pemex no entra en esto, es energía el tema que se está tratando, es Claro. electricidad Uh-huh. en concreto. Y este bloque duro, vamos a ver en qué condiciones. No perdamos de vista lo importante, Magda.
Ir a un panel de controversia es perder. Y perder significa para México una caída de unos 30,000 millones de dólares, por lo menos en esta materia, mi querida Magda. ¿Y verdaderamente crees que vayan a perder, Juan María? Yo creo que esa es la pregunta de fondo, ¿no? ¿Cuál es la previsión que se puede llegar a tener en este panel de controversias? Sabemos que sí, ha sido muy dura la crítica que ha tenido esta política del presidente López Obrador en materia energética, que una vez que se dio, empezamos a ver también de manera constante, una vez que hace el anuncio, todavía no se discutía ya realmente, una vez que hace el anuncio el presidente, empezamos a ver inclusive visitas más frecuentes por parte de gente de Estados Unidos, por parte de empresarios, congresistas que empezaban a alzar la voz. Y además, o sea, se notó de inmediato que había una molestia fuerte ahí al respecto. ¿Cuál crees que sea el pronóstico en este sentido? Porque es lo que va a terminar determinando la política económica del país para el futuro inmediato. Lo que pasa es que Estados Unidos no quería llegar a esta instancia. Estados Unidos está convencida de que eso que se le llama nearshoring, que es la cercanía con tu vecino, es una necesidad para los dos países. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está dejando de comprar en China, porque Estados Unidos está necesitado de productos como los chips que sí se pueden producir en México en una buena cantidad y que era preferible llevarla bien para poder seguir con este tipo de negociaciones. Aquí tenemos una serie de funcionarios que no creen en lo que puede traer como consecuencia el recibir sanciones bajo el marco del Tratado de Libre Comercio. Le podemos recordar a nuestra audiencia que esta semana la Comisión Federal de Electricidad perdió un laudo que ya nos está costando 100 millones de dólares y se dice que hay otras 100 quejas del mismo tamaño. O sea, esto puede convertirse en un verdadero problema, un verdadero conflicto para el país, pero tenemos a un Manuel Bartlett, a una Rocío Nale, que son ayatolas en esta materia y no la creen. Lo que sí debemos decir es que el Tratado de Libre Comercio es muy puntual. Los paneles en qué van a derivar, que Estados Unidos y Canadá podrían elegir aquellos sectores en los cuales van a aplicar nuevas sanciones. Y esto puede significar, porque recordemos que nosotros ya la aplicamos. Nosotros la aplicamos Sí, cuando claro. México fue a los paneles con el tema de los camiones que no permitían en Estados Unidos que ingresaran y entonces México empezó a poner aranceles en algunas áreas que le dolieron mucho a Estados Unidos y terminó arreglándose el problema. Es decir, A ver, si nosotros ya lo practicamos a favor, aguas porque puede venir en contra, mi querida Magda. ahora, dentro de todo esto, la situación que ahora se está entretejiendo en torno al Tratado de Libre Comercio y algunos otros aspectos de carácter económico, político y también en materia de seguridad, pues eso me lleva a preguntarte, ¿cómo va a impactar también en las elecciones de Estados Unidos? Porque hay que comentar también, Juan María, que en Estados Unidos están viviendo un panorama complejo y el hecho de que Estados Unidos se pueda llegar a mostrar blando frente a situaciones como estas pueden llegar a ser determinantes para esa elección. La elección de Estados Unidos prácticamente está en puerta. Estamos exactamente a un mes del proceso electoral en Estados Exacto. Unidos. ¿Qué va a suceder? Esa será otra consecuencia. Todo apunta por la historia que el partido en el poder pierde las intermedias. Las cosas están diferentes en Estados Unidos y todo indica que los demócratas podrían mantener el control del Senado de los Estados Unidos, pero perder el control de la Cámara de Representantes. De ser así, pues podrá seguir el presidente Biden teniendo una base de negociación. Pero si los republicanos tienen el control de las dos cámaras, mucho cuidado porque hasta allí llegó este gobierno del presidente Biden porque van a imponer sus condiciones y no lo van a dejar gobernar. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con Estados Unidos, pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué tanto nos va a impactar? ¿Qué tanto Estados Unidos puede ser más blando? Pues quién sabe, porque lo que sí podemos ver es que lo que se va a jugar a partir del 8 de noviembre y sus resultados es lo mismo que aquí, la elección del 24, mi querida Magda, porque es cuando viene la nueva elección presidencial en los Estados Unidos y ahí se juega el todo por el todo. Por eso, más vale que resolvamos lo que se puede resolver aquí por otra cosa, Magda. A ver, si regresamos a lo establecido en la reforma de 2013, van a entrar miles de millones de dólares al país.
Hay empresas que lo único que necesitan es producir electricidad, pero no lo estamos entendiendo, no estamos entendiendo el momento que puede vivir nuestro país con todo esto. Y que además no nada más es un asunto de inversión, Juan María, también es un asunto medioambiental, lo hemos platicado en distintos momentos, el mundo está urgido de que verdaderamente se logre hacer un cambio frente a la situación que se está viviendo. ¿Por qué? Porque la contaminación la tenemos hasta el tope, porque en pocas palabras nos estamos acabando el planeta y pues realmente parece que México va en una dirección totalmente opuesta, ¿no? Creo que son muchos los factores que convergen en este punto en donde se tendría que estar haciendo un análisis general, pero sin duda y retomando la charla inicial, bueno, pues la llegada ahora de Raquel Buenrostro va a ser determinante para poder hacer el planteamiento, para sentar las bases de lo que va a pasar en torno a todas estas negociaciones, y ahí el asunto va a ser el quién se va a terminar quedando en el SAT, ¿no? Y la política que vaya a empezar a manejar el SAT y la forma de llevarlo. Hoy retomó uno de tus clientes, el doctor Tello, quien fue uno de los que hicieron difícil la adquisición de medicamentos, entre ellos vacunas, y habla precisamente de Raquel Buenrostro. Te quiero dar un dato que hoy el doctor Macías está difundiendo, porque se está difundiendo también en Brasil. Se registró nuevamente un caso de poliomielitis en Brasil. Un niño de 3 años, esto no ocurría, fíjate mi querida Magda, desde hace 33 años. Lo hemos venido comentando nosotros aquí, que está abandonado el tema de las vacunas. O sea, vamos a ir a aquello que dices tú, nos seguimos viendo al ombligo y no volteamos a lo que está pasando en el mundo con las consecuencias que en lo económico, en lo sanitario, pues nos están costando y nos está costando en vidas, el dinero como quiera va y viene. Así es. Sí, muchísimo, ¿no? Lo estamos viendo en distintos aspectos y bueno, pese a esta campaña de vacunación que se anunció, pues hay que decirlo, tenemos un déficit importante de vacunación, un rezago importante de vacunación, algunas que ni siquiera se han anunciado, la vacuna para los recién nacidos, esa todavía no la anuncia, ¿no? Empezaron a aplicar otras en las que se tenía un rezago considerable, pero sin duda esta ni siquiera la han tocado. Y bueno, en el tema que hoy estás tocando, creo que ahí también la parte económica hay que señalarla. ¿Qué es lo que está pasando con el tema del tráfico de drogas? Que pues ahora tenemos que reconocer que tenemos un altísimo consumo de drogas en el país. No hablemos nada más de cocaína, no hablemos nada más de marihuana, que por cierto, en Estados Unidos todo camina a que el presidente Biden empiece a relajar o a dar pasos para que la legalización de marihuana que están siguiendo algunos estados en Estados Unidos se multiplique en otras latitudes. Pero eso ya lo iremos viendo con Estados Unidos. En el caso nuestro, el caso de consumo de anfetaminas es altísimo, Magda. Recordemos que pues bastan unos cuantos pesos para que se compren unas pastas y ya anden todos pachecos, como dicen por allí los trabajadores. Mira, son muchos los empresarios que advierten lo que está pasando, que parte de sus problemas es que los trabajadores empiezan a drogarse y entonces la productividad, el trabajo se complica. Aquí las fotos que nos están presentando son más graves, porque ese es el fentanilo que se está advirtiendo, exacto, el arco iris, que mucha gente dice, es muy caro. Sí, será muy caro, pero se está consumiendo, está presentándose un problema de alto consumo. Las cantidades de metanfetamina que fueron incautadas de 2010 a 2020 se han quintuplicado de acuerdo con un informe de la ONU, y la producción de opio en todo el mundo creció un 7% entre 2020 y 2021, Juan María. Alcanzaron 7.930 toneladas, pero la superficie global de cultivo de amapola se redujo un 16%. ¿Cómo empiezan a contrastar todas estas cifras? Y un dato clave que hace rato que estaba preparando el tema me sorprendió muchísimo. En Estados Unidos y en Canadá, las muertes por sobredosis generadas principalmente en medio de la pandemia es por el uso no médico del fentanilo, y estamos hablando de que se reportaron unas 107,000 muertes por sobredosis tan solo en 2021, cuando en el 2020 eran 92,000. Esa es una de las quejas que tiene Estados Unidos en contra de México,
porque recordemos que el fentanilo que llega a Estados Unidos viene de China, entra por los dos puertos de acceso del Pacífico y que es procesada para enviarla a Estados Unidos. Pero eso no es solamente ahí, que no quedan ahí las cosas, mi querida Magda. Estados Unidos nos regresa fentanilo ya procesado que es consumido también aquí en México. Claro. Por eso, fíjate, el tema de San Miguel Totolopan no es solamente por lo que ocurrió con los 20 muertos, que es una tragedia, es una masacre horrible. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque es una zona de alta producción de amapola y es allí donde parte de la necesidad de estar combatiendo el producto. Y déjenme denunciar a Magda Bastida porque hoy las galletas y el café fueron insuficientes porque íbamos a tratar el relajo que hay con los Exacto, con guacamayas este tema. y pues no hubo tiempo, mi querida Magda. No, hombre, caray. Los temas siempre sin duda son muchísimos y no nos alcanza el tiempo para poder platicar y desmenuzar cada uno de ellos. Solamente me quedaría con qué lástima de verdad que toda esta información se sepa en los más altos niveles, en el ejército concretamente a raíz de estas filtraciones de guacamaya y que no se haga absolutamente nada. La inacción cuesta vidas y la inacción también nos lleva a esta falta de Estado de Derecho. Gracias, querido Juan María, te veo y te escucho el lunes. Me dará mucho gusto volvernos a saludar. Un buen fin de semana, mi querida Magda. Igualmente para ti, hagamos una pausa, regresamos.